Saludos, en esta oportunidad voy a resolver la PC número 3 de señales. Voy a dejar un par de segundos para que pueda leer el enunciado. Bueno, lo primero que hay que hacer para calcular el número de actas anómalas del partido A y el B, como se nos pide de manera conjunta del partido A y B, no hay necesidad de calcularlo por separado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la función de la variable aleatoria, ya que es una gaussiana, podemos verla de esta forma para comprender mejor dónde es que se encuentran las actas anómalas. Como dice que se encuentran a una distancia de 1,5 de la media, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, para calcular la probabilidad de que se encuentre a esa distancia, basta con calcular la probabilidad entre 0 y 1,5 y multiplicarlo por 2. Entonces, en el segundo paso, como son simétricas, lo primero que debemos hacer es darle la forma de la que vamos a poder aplicar luego la fórmula para calcular la probabilidad de la tabla normal. Entonces, tenemos que darle esta forma de aquí. Lo primero que hay que hacer para darle esta forma es expresarlo de diferente manera. En lugar de calcular la variable aleatoria mayor a 1,5, vamos a calcular 1 menos su complemento. Entonces, ahora que tiene la forma general, ya se puede aplicar esta fórmula. Entonces aquí solo reemplazamos, x viene siendo el 1,5, el mu es la media y esto es la desviación estándar, que también nos la dan en el problema. Nos dan la varianza y de aquí sacamos la desviación estándar. Entonces calculamos que z vale 3 y luego lo reemplazamos aquí en la función y lo buscamos en la tabla normal. Y nos da que el valor correspondiente a la tabla normal es 0,99865. Y luego solo lo reemplazamos en el cálculo inicial, la función inicial que teníamos. Entonces va a ser 1 menos 0,99865, que en este caso lo he redondeado. Luego lo multiplico por 2 porque era 2 veces esa probabilidad. Y nos sale que la probabilidad de que para calcular el número de actas anómalas nos dice que es 0,26. Entonces, de todas las actas anómalas son el 0,26 del total de actas. Entonces, como hay 86.000 actas, vamos a multiplicar 86.000 por el 0,26% y nos va a dar como resultado 224 actas aproximadamente, porque hemos hecho un redondeo. Luego, para el enunciado B, nos piden, si se toman 3 actas al azar con reposición, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 actas sean anómalas? Entonces, para calcular la probabilidad de que un acta sea anómala, porque como nos dicen que es con reposición, podemos hacer esto, calcular la probabilidad de un acta, y solamente multiplicar la probabilidad de los experimentos 3 veces, porque como es reposición no va a cambiar la probabilidad, va a seguir siendo la misma. Entonces va a ser 0,026 al cubo prácticamente, y eso nos va a dar un valor de 1,75 por 10 a la menos 8. La siguiente pregunta es sobre la variable aleatoria continua uniforme. Nos dice que una variable aleatoria continua está uniformemente distribuida en un intervalo y si x se transforma en una nueva variable, hay la función de densidad de probabilidad de la nueva variable. Entonces, primero que hacemos, interpretamos los datos. Vamos a plantear la función de densidad de x. Como es uniforme, se va a ver de esta forma. Y ya sabemos cómo es la forma de una función de densidad uniforme. Entonces, es esta de aquí, 1 sobre b menos a, en el intervalo que nos dan. Entonces, como nos dicen que tenemos que transformarlo a y es igual a 5 tangente de x, vamos a usar la fórmula de la transformación. Como ya tenemos f de x, lo que tenemos que hacer es despejar el y, porque aquí despejar el x, perdón, el x. Como aquí está despejado el y, tenemos que pasarlo todo hacia el otro lado. Como y es la transformación, aquí lo que vamos a hacer es, primero, reemplazar los datos 5 tangente de x, luego pasamos el 5 dividiendo, y el tangente como arco tangente. Luego lo vamos a derivar para obtener esta parte de aquí, que nos piden la derivada. La derivada de x es x, y la derivada de la tangente del arco tangente de y entre 5 es 5 sobre y al cuadrado más 25. Entonces, ya que tenemos la función de densidad y tenemos la derivada, solo lo reemplazamos en la fórmula inicial. Viene siendo esto de aquí, este es el b menos el a, son los límites del intervalo. Y lo multiplicamos por la derivada que está aquí. Y nos va a dar que eso es 1 sobre pi por 5 sobre y al cuadrado más 25. Entonces ahora necesitamos los intervalos de y, pues. Y los vamos a calcular a partir de x. Si en este caso es x, y sabemos que y vale 5 tangente de x, lo que tenemos que hacer es reemplazar aquí. Reemplazamos en la transformación
En vez de x ponemos los límites que tenía el intervalo de la función de densidad de x, y vamos a calcular que lleva tener esos valores que hemos hallado en el rango de menos infinito hasta infinito. Y luego escribimos la función de densidad completa. Luego, la siguiente pregunta, la pregunta 3, es una pregunta que trata sobre variables aleatorias independientes. Nos dice el enunciado que las variables aleatorias x y y son independientes y tienen las siguientes funciones de densidad. Y nos piden hallar una expresión para la función de densidad de w que viene siendo la suma de x y de y luego graficarla. Entonces, cuando nos hablan de la función de densidad de w, que es igual a x más y, esto es una fórmula que ya está dada y es la que está aquí presente para calcular la función de densidad de fw. Entonces, lo primero que hay que hacer es solamente reemplazar las funciones de densidad que nos dan aquí en el dato, en la fórmula de fw. Y luego como aquí hay una resta, vamos a multiplicar los términos, porque posteriormente vamos a quitar los coeficientes y vamos a tratarlo como dos integrales separadas para que el cálculo sea más fácil. Entonces aquí solo multiplicamos la función de densidad de y por la primera parte de la de x. Nótese que en este caso, en lugar de x, se ha colocado w menos y, porque es lo que indica la fórmula, que se evalúa en la función de x, en vez de x se evalúa w menos y. Y es por eso que se ha reemplazado aquí w menos y aquí está en w menos y, en lugar de lo que vendría siendo x en el enunciado. Entonces luego quitamos los coeficientes porque no son relevantes en la resolución de la integral y multiplicamos los términos. Entonces esta parte es más operativa que analítica. Aquí lo que vamos a hacer es solamente resolver la integral. Perdón, esta es la integral. Vamos a resolver la integral. En este caso la primera integral. Lo primero que hay que hacer es cambiar los límites de integración a 0 a w. ¿Por qué? Porque aquí la función unitaria nos va a indicar que los valores, como tiene que ser positivo, van a ir desde 0 hasta w, porque w es el valor máximo que va a poder tomar la integral de y. Entonces, solamente usamos la función unitaria para los límites nuevos de la integral. Ahora van a ser de 0 hasta w. E integramos esta parte de aquí, e a la menos 2y. La integramos y evaluamos los límites que son 0 y w con la función unitaria, que ahora es w, porque lo hemos integrado y hemos dicho que estamos calculando la función w de w. Y solamente reemplazamos y calculamos los valores. Y esto es lo que va a quedar para la respuesta de la primera integral. La segunda integral es similar. Solamente el cambio más importante es que el límite, como aquí nos dicen, es w menos 5, ya no solo es w. Entonces lo resolvemos de la misma manera y nos va a quedar esta parte de la función. Esta parte va a ser la segunda parte de la función w. Y luego lo que hacemos solo es unir las partes y factorizamos al final los coeficientes para que tenga una forma genérica. Como se puede ver, el coeficiente es un quinto, entonces en esta parte w mayor a un quinto, cuando se reemplace aquí, va a tener el valor de 1 y es donde va a empezar la función. Es por eso que se ha tomado como valor aquí w mayor a 5, para que cuando se reemplace aquí sea 1. Entonces se ha puesto toda la función entera en esta parte, porque en w mayor a 5 se va a ver toda la función. En cambio, en la parte donde w está entre 0 y 5, que se halló esta parte con la función unitaria, solo se va a cumplir esta parte de la función. Luego, con la ayuda de la herramienta de graficación, se grafican las funciones en los intervalos dados y va a tener esta forma. Pregunta número 4 trata sobre covarianza. Voy a dejar esta parte un par de segundos para que lean el enunciado. Bueno, el primer ítem que nos piden resolver, el primer enunciado, es calcular el vector de medias y la matriz de covarianzas de y. Entonces, para calcular el vector de medias, lo primero que se hace es utilizar esta fórmula. El vector de medias de y es igual a la transformación por el de medias de x. Aquí falta una rayita. Entonces, el vector de medias de y va a ser la transformación, que viene siendo los coeficientes de y1, y2 y y3, por el de medias de x,
Como aquí nos dan de datos que son 0,2, 0,3, 0,1, solo los colocamos y hacemos la multiplicación de matrices. Y nos va a quedar estos valores. Luego nos piden calcular el vector de covarianzas. Y para eso existe una fórmula también. El vector de covarianzas de Y es igual a la transformación por el de covarianzas de X por la transpuesta de la transformación. Entonces, para el vector de covarianzas de X existe esta fórmula también, donde la línea diagonal central son las varianzas y las laterales es la correlación. Entonces aquí nos dan de dato la correlación y también nos dan de dato las varianzas. Entonces podemos completar nada más esa matriz. Como ya tenemos la transformada también, la ponemos aquí y aquí ponemos su transpuesta. Nada más cambia estos números de posición y estos de aquí. Entonces lo operamos y nos queda que la matriz de covarianzas de Y es esta de aquí abajo. Ahora nos piden hallar si hay una relación positiva, negativa o que no hay relación entre Y1 y Y2. Y1 y Y2, si nos fijamos en el ejemplo de la matriz de covarianzas de X, estaría ubicado en esta parte. Es decir, este valor de aquí. Entonces, sí hay una correlación entre Y1 y Y2 y es de 0, aquí hay un error, 0,3467, redondeado a 0,35. Y es una correlación positiva y es baja. Ahora nos piden hallar la rotación en radianes necesaria para decorrelacionar estas variables. Y como ahí están correlacionadas, hay una fórmula para las variables correlacionadas para hallar los grados que tiene que rotar para que se decorrelacionen. Entonces aquí necesitamos el coeficiente de correlación que ya lo tenemos, la desviación estándar y las varianzas. Entonces ahora para calcular las varianzas, solo reemplazamos en la función de y el coeficiente al cuadrado por x. Y vamos a tener que la varianza de y es 0,186 y la desviación estándar es la raíz cuadrada, que viene siendo 0,43. Y trabajamos de la misma manera para hallar la varianza de y2 y la desviación estándar de y2. Entonces ahora ya podemos reemplazar en la fórmula inicial el coeficiente de correlación, la desviación y las varianzas. Hacemos el cálculo y nos va a quedar que necesita rotar 19,73 grados aproximadamente para que se dé correlación. Gracias.